Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video de caso clínico, ¿no? Reviso un tema en particular, me baso en un caso clínico, voy haciendo algunas preguntas en el transcurso de la plática para enfatizar algunos puntos. Y servirá este caso clínico sobre todo para poder ver el abordaje en un paciente con gasometría arterial por alcalosis metabólica, cómo abordamos a este paciente con hipocalemia. Me pareció un ejercicio bastante interesante. Vamos a empezar con el caso clínico, con el padecimiento actual. Es un masculino, 71 años de edad. El paciente se había realizado estudios de manera ambulatoria por una edema de extremidades inferiores con su médico de cabecera y salió una alarma en el que el paciente se encontraba con hipocalemia, motivo por el que se le contacta al paciente para que acuda al servicio de urgencias o hospitalización para que sea evaluado. De sus antecedentes de importancia, tiene las siguientes enfermedades: enfermedad coronaria, hipertensión, gota y fibrilación auricular. Heredofamiliares: papá y hermano hipertensos, controlados, diagnosticados en edad adulta. Él es exfumador y no toma bebidas alcohólicas. Recientemente el paciente había estado haciendo ejercicio diario, se puso una dieta, un régimen alimenticio para la pérdida de peso y había logrado disminuir 9 kilos de peso en los últimos 2 meses con esta dieta que se le había implementado y con el ejercicio que el paciente estaba realizando. El paciente comenta que no ha presentado de manera reciente, o por lo menos en estos últimos 2 meses, ni vómitos, ni diarrea, ni dolor abdominal. Estos son los medicamentos que el paciente toma para sus patologías de base: warfarina, clopidogrel, atorvastatina, lisinopril, amiodarona y alopurinol. Ningún otro tipo de medicamento de venta libre, ningún otro tipo de suplemento alimenticio, herbal, ni nada por el estilo. El paciente, al llegar al servicio de urgencias, estos son sus signos vitales: temperatura de 37, frecuencia cardíaca 84, llegó hipertenso, 186/100, bastante elevadas las cifras de la presión arterial, frecuencia respiratoria de 8, bajita, la frecuencia respiratoria está baja, saturación del 99%, pero con la utilización de oxígeno suplementario, 4 litros por minuto por cánula nasal. Índice de masa corporal 34, obesidad grado 1, ritmo cardíaco a la exploración física, al ritmo cardíaco irregular por su enfermedad de base, por su patología de base de fibrilación auricular, pulmones sin crepitaciones, sin sibilancias, gastrointestinal, neurológica, normales. Sus laboratorios de inicio, sus laboratorios iniciales son los siguientes. Obviamente, pues el potasio bajo, motivo por el que se le llamó y se le contactó, potasio de 2.1. Y dentro de los estudios de laboratorio también podemos llegar a observar bicarbonato elevado, albúmina se encuentra baja, 2.7, tiene hipoalbuminemia, el calcio un poco bajo, pero corregido por albúmina ya está en parámetros normales, hemoglobina glucosilada en parámetros de prediabetes, discreta elevación de la TGO y la TGP, ¿no? La bilirrubina también está un poco elevada y en la parte derecha superior vemos la gasometría. No les quiero de hablar mucho al respecto porque la pregunta que les voy a hacer es respecto a eso. El paciente entonces, con estos valores de laboratorio y sobre todo por la hipocalemia que el paciente presentaba aparentemente asintomática, se decidió su hospitalización y se empezó con una reanimación en agudo. Recibió un total de 230 milimoles de potasio entre intravenoso y vía oral en el transcurso de las siguientes 20 horas. Sin embargo, al tomar controles de potasio, pues el incremento no fue el esperado, solamente subió del 2.1 de manera inicial a 2.9, es decir, tenía una hipocalemia refractaria al tratamiento. Lo que nos lleva a la pregunta número uno. Y revisen bien la gasometría porque la pregunta va en relación a esta situación. pH 7.55, PCO2 de 54, PO2 de 34, bicarbonato de 47. Con estos resultados de la gasometría, ¿qué trastorno metabólico presenta en estos momentos el paciente? ¿Qué trastorno ácido-base presenta el paciente? Alcalosis metabólica con acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y respiratoria, es decir, un trastorno mixto, un triple trastorno que es alcalosis metabólica con acidosis metabólica y alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica compensada. ¿Cuál es el trastorno que el paciente tiene? Vamos a revisar cómo abordamos a una gasometría arterial, sobre todo en el contexto de alcalosis metabólica y sobre todo en este paciente, ¿no? Vamos a verlo paso por paso. Paso número uno, siempre hay que revisar el pH primero. El pH nos va a dictar si el paciente nos estamos enfrentando con una acidemia o una alcalemia. Acidemia es cuando el pH le está por debajo de 7.35. Alcalemia es cuando tenemos un pH por arriba de 7.45.
En este caso, si recuerdan, el pH del paciente era de 7.55, por lo que el paciente se encuentra en alcalemia. El pH es la brújula inicial y nos orienta hacia el tipo de trastorno al que nos estamos enfrentando. Entonces, nos presentan una gasometría, lo primero que vemos es el pH. El pH de este paciente, por arriba de 7.45, tiene 7.55, estamos con un paciente con alcalemia. No sabremos lo demás, pero por lo menos el paciente está en alcalemia. Paso número 2. Cuantificar o identificar si el paciente tiene un problema metabólico o respiratorio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que revisar los niveles de bicarbonato y los niveles de dióxido de carbono para que nos orienten a cuál es el principal problema, cuál es el problema primario. Si el problema es metabólico, lo que vamos a encontrar alterado siempre va a ser el bicarbonato. Si el problema es respiratorio, siempre vamos a encontrar alterado el dióxido de carbono o PCO2, la presión parcial de dióxido de carbono. Por ejemplo, en este caso, el bicarbonato del paciente, si ustedes recuerdan, era de 45, es decir, estaba elevado, por lo que la causa primaria o el origen primario de la elevación del pH de este paciente o de la alcalosis de este paciente, la alcalemia de este paciente, es un trastorno metabólico, es un proceso metabólico. El cuerpo siempre va a intentar compensar con el sistema opuesto, es decir, si nosotros tenemos un problema que está generando el bicarbonato, lo que va a intentar compensar nuestro cuerpo va a ser con la presión parcial de dióxido de carbono o con el PCO2. Pero ese segundo paso, nos va a decir cuál es el origen primario del trastorno. Este paciente tiene un bicarbonato entonces muy elevado, de 45. Hay que recordar que los valores normales es entre 23, 32 máximo. Entonces, esto nos indica que el proceso primario es metabólico. El PCO2 está elevado también. Si ustedes se recuerdan, el PCO2 del paciente se encontraba en 54 milímetros de mercurio con parámetros entre 35 y 45, lo normal. Pero en este contexto no es la causa la elevación de la PCO2, sino esta elevación de la PCO2 es la respuesta compensatoria del organismo para tratar de disminuir o de bajar ese pH que se está elevando. Es decir, lo que va a generar nuestro organismo a manera de compensar es una hipoventilación para tratar de retener CO2, que el CO2 se eleve y entonces contrarrestar lo que está generando el bicarbonato. Y ustedes me dirán, bueno, si nos estoy enfrentando contra una gasometría que encuentro el pH alterado, como en este caso, un pH elevado con alcalemia, y encuentro los dos parámetros elevados, tanto el bicarbonato como la PCO2 están elevadas. Entonces, ¿cuál de los dos es el origen primario? ¿Cuál de los dos es el que está generando la alcalemia? Entonces, porque muchas personas podrían pensar, pues ambos sistemas están alterados y ambos pueden llegar a generar esta alteración. Para no caer en dudas, la clave está en identificar qué cambio explicaría mejor el pH que el paciente está teniendo. Y entonces, por consiguiente, el otro será la compensación. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos contra un paciente que tiene un pH elevado, o sea, si tenemos alcalemia, puede ser solamente por dos sopas. O porque el bicarbonato está elevado o porque el PCO2 o la presión parcial de dióxido de carbono está muy baja. No hay de otra, no hay más. Si el pH está bajo o nos estamos enfrentando contra una acidemia, solo lo pueden generar dos cuestiones: que el bicarbonato esté muy bajo o que la presión parcial de dióxido de carbono, PCO2, esté muy alta. En este paciente, por ejemplo, tenemos alcalemia, tenemos un pH de 7.55. ¿Cuál es la causa más evidente que pudiera estar generando este problema? Pues tenemos el bicarbonato alto, entonces ese será el origen primario. Tenemos un pH elevado y el parámetro que corresponde a esta elevación del pH será el bicarbonato. Entonces, el origen principal o el primario es el bicarbonato. Entonces, estamos frente a una alcalosis metabólica. Y si encontramos el PC2 también elevado, esto significa que el cuerpo está intentando compensar esa elevación del pH con esa elevación del bicarbonato, tratando de disminuirlo elevando la PCO2. Entonces, ese sería el segundo paso. Es bastante importante para poder definir cuál es el origen primario de la alteración del pH. Ahora, número 3. Lo que realizamos es calcular el anion gap. El anion gap es un parámetro que nosotros calculamos que nos permite estimar la concentración de aniones no medidos en el plasma sanguíneo. Se los explico de manera sencilla. Imagina que tu sangre es como una gran cuenta bancaria.
donde todo tiene siempre que tener un equilibrio, es decir, el dinero que entra, que son las cargas positivas, debe ser igual al dinero que sale, que son las cargas negativas. En los pacientes, por lo general, solo medimos de manera rutinaria los cationes principales, y el catión principal es el sodio, y dos aniones principales, el cloro y el bicarbonato. Pues bueno, el anion gap es simplemente lo que falta de los aniones para igualar a los cationes, es decir, de lo positivo y de lo negativo. Entonces, es la diferencia entre lo que entra y los gastos que sí vemos. Por lo general, el Anion Gap es una herramienta diagnóstica fundamental y que nosotros utilizamos para la clasificación y el diagnóstico cuando nos enfrentamos contra una acidosis metabólica. Cuando encontramos el anion gap muy elevado en un paciente con acidosis metabólica, nos orienta a que cuál pudiera llegar a ser el origen de la acidosis metabólica. O si el anion gap está normal, también nos da una idea de qué es lo que está generando esa acidosis metabólica. Pero y entonces, si es una herramienta tan útil en la acidosis metabólica, ¿qué estamos haciendo midiéndola en un paciente con alcalosis metabólica? Porque en estos casos en particular, en una alcalosis metabólica, el anion gap nos va a ayudar a detectar si hay una acidosis metabólica oculta, junto con la alcalosis metabólica, es decir, que si nos estemos enfrentando contra un trastorno mixto. Para eso, en este caso en particular, para esto en este paciente se calcularía el anion gap. Vamos a desglosar cómo nosotros calcularíamos el anion gap en este paciente. El anion gap se calcula de la siguiente manera: sodio menos lo que resulte del cloro más bicarbonato. Sin embargo, en los pacientes que presentan hipoalbuminemia tenemos que corregirlo, tenemos que ajustarlo. Y el ajuste del anion gap es como se los estoy poniendo en la diapositiva. 4, que es el valor promedio normal de la albúmina, menos la albúmina que tiene el paciente, por 2.5. Y a esto se lo sumamos al anion gap que resultó de manera inicial. Entonces, traspolándolo a nuestro paciente, que tiene un sodio de 140, que tiene cloro de 93, bicarbonato de 45 y albúmina de 2.7, el anion gap normal, que es sodio de 140, menos el cloro que el paciente tiene de 93 más 45, nos da un anion gap de 2. Pero como tiene hipoalbuminemia, entonces lo tenemos que ajustar. Entonces, 4 de la albúmina que debería de tener, o lo normal, menos 2.7 que el paciente tiene por 2.5, nos da 3.25. Entonces, el anion gap que nos dio de manera original, más la corrección con albúmina, nos da un total de un anion gap de 5.25. Es decir, y hay que recordar que el anion gap normal es entre 8 y 12. Este paciente no tiene un anion gap elevado. Si el paciente tuviera un anion gap elevado, entonces podríamos estar pensando en un trastorno mixto, cuestión que en este paciente no es. Es una alcalosis metabólica con un anion gap normal o sin anion gap elevado. Una vez que calculamos entonces el anion gap, lo que nos interesa es ver si el paciente está compensando bien, es decir, si la compensación de nuestro organismo está funcionando. Porque como ya les había comentado, el organismo nos intenta mantener el pH estable, tratar de mantenerlo de manera normal. En pacientes que tenemos alcalosis metabólica, entonces la compensación es la hipoventilación, porque solamente de esta manera podemos retener CO2. Y si nosotros recordamos que cuando el CO2 se eleva, genera acidosis. Cuando el CO2 se baja, provoca alcalosis. Entonces, nuestro organismo va a intentar retener CO2 para que se eleve, generar acidosis y tratar de compensar la alcalosis que está generando el bicarbonato. El ejemplo en este caso, vamos a hacerlo otra vez de una manera. Porque es importante que ustedes sepan que existen fórmulas que nos van a ayudar a calcular si el paciente está compensando de manera correcta. Cuando el PCO2 se empieza a acumular en el organismo por el bicarbonato, puede aumentar hasta 0.7 milímetros de mercurio a partir de los 40, porque el 40 es el límite máximo, por cada aumento de 1 milimol en la concentración plasmática de bicarbonato. Vamos a pasarlo esto a números. Entonces, el PCO2 o la presión parcial de dióxido de carbono esperado, entonces es 0.7 milímetros de mercurio por cada aumento de 1 milimol de bicarbonato. Entonces, la fórmula sería la siguiente. La PCO2 esperada sería 40, que es el límite máximo del PCO2, más 0.7 por la diferencia que salga del bicarbonato medido del paciente menos 24, que es el límite máximo del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato que tenemos de nuestro paciente es de 45, el que nos reportaron. Entonces, incrementó 21 milimols, porque 45 menos 24, pues da 21. Tiene 21 milimols más de lo que debería tener este paciente. Es 21 milimols elevados, por arriba del valor normal. Entonces, 40, que es el límite máximo del PCO2, más
lo que sale de 0.7 por 21 es 14.7, nos da un PCO2 esperado en el paciente de 54.7. El paciente se le midió el PCO2 y dio 54. Entonces, la interpretación es que el paciente tiene una compensación adecuada, es decir, el paciente tiene una alcalosis metabólica compensada. Y el paso número 5, en ocasiones, si el paciente nos estamos enfrentando con un paciente que tiene acidosis metabólica, podemos calcular el delta gap. El delta gap nos va a ayudar para ver si hay trastornos combinados con la acidosis metabólica. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos ayuda a diferenciar de una acidosis pura o mezclada con otros procesos. En este caso, como nos estamos enfrentando con un paciente con alcalosis metabólica, entonces no hay necesidad de calcular el delta gap. Solo les recuerdo en pacientes con acidosis metabólica. Lo que nos lleva a la pregunta número 2. ¿Cuál es el mejor paso a seguir para evaluar el trastorno metabólico de este paciente? Ya vimos que tenemos un paciente con hipocalemia, 2.1, que no respondió de manera adecuada a la reposición en agudo de potasio, entonces es una hipocalemia refractaria al tratamiento, y aparte tenemos un paciente con, aparte de la hipocalemia, una alcalosis metabólica compensada. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Medición aleatoria de cloruro en orina, de sodio en orina, de potasio en orina o amonio en orina. ¿Qué es lo que vamos a solicitarle a este paciente? Aquí les dejo un algoritmo que nos va a ayudar a entender cuáles serían los pasos a seguir en un paciente que nos estamos enfrentando que tiene alcalosis metabólica. Los pacientes con alcalosis metabólica debe evaluarse primero, antes que cualquier otra cosa, una medición aleatoria de cloruro en orina. Esto nos va a ayudar a clasificar la alcalosis metabólica como sensible al volumen cuando nos reporten un cloruro en orina bajo, es decir, por debajo de 20 milimol sobre litro, o resistente al volumen, que es cuando el cloro en orina nos lo reportan por arriba o igual a 20 milimol sobre litro. El cloruro en orina es mucho más preciso que el sodio en orina para poder ver si el paciente tiene una depresión de volumen intravascular, sobre todo porque el cloruro tiene una carga negativa. Cuando nos enfrentamos contra un paciente que tiene hipovolemia, el sodio y el cloruro se reabsorben en la orina como consecuencia porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque pues esa es la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando nosotros tenemos una disminución de la hipovolemia, pues se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona, se reabsorbe el sodio y el cloruro para incrementar los volúmenes intravasculares y aumentar pues la hipovolemia que el paciente está presentando. En la alcalosis metabólica, entonces los riñones van a responder excretando bicarbonato en la orina. Como el bicarbonato tiene una carga negativa, sobre todo en las primeras etapas de la alcalosis metabólica que se presenta una depresión de volumen, entonces en estas primeras etapas va a arrastrar los iones de sodio y los iones de potasio que tienen cargas positivas y los va a jalar hacia la orina para tratar de mantener esta electroneutralidad. Entonces, por lo tanto, los niveles de sodio y potasio en orina se van a elevar durante las primeras 24 a 72 horas, pero después, o sea, cuando hay depresión de volumen, pero después de 72 horas van a empezar a disminuir. Y el amonio, que es otra de las opciones que les puse en la pregunta, que es la última, la medición del amonio, se mide al evaluar a pacientes que tenemos con acidosis metabólica con anion gap normal. Pero en la alcalosis metabólica no tiene ninguna función, no tiene ninguna utilidad. Por eso, dentro de las opciones de la pregunta que les puse, el siguiente paso a seguir es el cloruro. No nos sirve el sodio, no nos sirve el potasio, no nos sirve el amonio. Lo que nos ayuda a definir y seguir con el algoritmo diagnóstico es el cloruro. Entonces, los pacientes que tienen un cloruro bajo por debajo de 20 y que entonces ya definimos que tiene una alcalosis sensible al volumen o al cloruro, estas son las que le estoy poniendo en la diapositiva, las causas más frecuentes que van a desarrollar este tipo de patología. Diarrea congénita con pérdida de cloruro, diuréticos, con el efecto tardío de los diuréticos, pérdida de líquido gástrico, vómito, succión nasogástrica, que yo creo que por mucho esta es la principal causa de alcalosis metabólica, administración de aniones no absorbibles y poshipercapnia. Pero si nos enfrentamos con un paciente con alcalosis metabólica, con cloruro elevado en orina, aquí hay dos pasos a seguir. Si el paciente es hipertenso o no es hipertenso. Si no es hipertenso, hipertensión ausente, entonces nos estamos enfrentando contra un síndrome de Bartter, síndrome de Gitelman, diuréticos en los efectos tempranos o depresión grave de potasio. Si hay hipertensión, son otras patologías que tenemos que tomar en cuenta.
hiperplasia suprarrenal congénita, enfermedad o síndrome de Cushing, síndrome de Geller, hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario, síndrome de Liddle, enfermedad renovascular, tumor secretor de renina o exceso aparente de mineralocorticoides. Algoritmo muy rapidito, muy útil en la práctica clínica. Es importante que lo tengamos a la mano, sobre todo si nos estamos enfrentando contra pacientes con estas características, hipocalemia o alcalosis metabólica. Es interesante tenerlo a la mano para poder hacer uso de él y saber cuáles son los pasos que tenemos que seguir. ¿Qué fue lo que hicieron con el paciente? Siguieron con el protocolo diagnóstico de un paciente con hipocalemia y alcalosis metabólica compensada y realizaron diversos estudios, entre ellos el siguiente paso a seguir, que es el cloruro en orina. Los resultados de las pruebas entonces mostraron que el cloruro en orina era de 32 milimols, lo que indica que es una alcalosis metabólica resistente a volumen, acuérdense, por debajo de 20 o por arriba de 20. Por arriba de 20 es un paciente con alcalosis metabólica resistente a volumen. Entonces, con el resultado de ese cloruro podemos clasificar a este paciente como alcalosis metabólica resistente a volumen. Esto significa que no se debe a pérdidas gástricas del paciente como vómito, náuseas, sondas, sino a un problema mucho más complejo. Cuando nosotros nos enfrentamos contra un paciente con alcalosis metabólica resistente a volumen, lo más común o lo más frecuente es que se deba a alguna alteración hormonal o directamente al riñón en el paciente. Dentro de los resultados del laboratorio que también le realizaron, uno que se me olvidó poner fue la aldosterona. La aldosterona, el reporte era de menos de 1 nanogramo sobre decilitro, para que también lo tomen en cuenta, ¿no? Pero bueno, además de los niveles de cloruro que se le solicitó al paciente, también se hicieron niveles de potasio en orina, que eran de 68 milimols, niveles de creatinina en orina, que era de 80. Y ustedes me dirán, pues no, que no funcionaba el potasio, ¿para qué le pidieron potasio? Porque el potasio no se solicitó, el potasio en orina no se solicitó para la evaluación de la alcalosis metabólica, se solicitó para la evaluación de la hipocalemia. Y ahorita vamos a explicar por qué. Para calcular esto, el índice potasio creatinina en el paciente. Cuando tenemos un paciente con hipocalemia, necesitamos saber si el potasio se está perdiendo por el riñón o se está perdiendo por alguna otra vía, como por ejemplo, y las más comunes, tubo gastrointestinal, el tubo digestivo, náuseas, vómito, etcétera, etcétera, que es lo que digo, diarrea, que es lo más común. El problema es que el valor aislado del potasio urinario, es decir, si solamente tomamos en cuenta el potasio urinario, puede ser bastante engañoso, porque pues depende mucho de qué tan concentrada o diluida está la orina. Si el paciente está muy hidratado, si por ejemplo está edematizado, si está en asarca, eh, el potasio parece bajo, ¿no? Cuando realmente la pérdida es grande. Y si la orina está muy concentrada porque el paciente está muy deshidratado, entonces puede parecer alto aunque la pérdida sea menor o sea normal. Entonces, para tratar de corregir ese efecto y no estar dependiendo de la dilución de la orina o de la concentración de la orina, se utiliza la creatinina urinaria. Esta creatinina urinaria por lo general se excreta de manera bastante constante y al hacer este cálculo, es decir, al dividir el potasio urinario entre la creatinina urinaria, obtenemos este índice. Este índice es mucho más confiable para poder definir si realmente lo que está perdiendo de potasio el paciente es por un origen renal. Entonces, tomando en cuenta los valores del paciente, que el potasio urinario de 68 milimol sobre litro y la creatinina urinaria, que generalmente la reportan en 80 miligramos sobre decilitro, pero si queremos calcular el índice, ambos tienen que tener la misma medida. Entonces se transforma o se pasa de miligramos a milimols. Entonces los 80 miligramos sobre decilitro del paciente, al convertirlos o hacer la conversión, son 7.04 milimols sobre litro. Al calcularlos, 68 entre 7.04 nos da un resultado o un índice potasio creatinina urinaria de 9.66. El punto de corte es muy sencillo. Si la relación potasio-creatinina urinaria es mayor de 1.5, significa que el riñón está eliminando potasio en exceso. Entonces, en este paciente en particular, la relación fue de 9.66, muy por encima del límite. Esto confirma que la hipocalemia es de origen renal. Por lo menos en este paciente es de origen renal y explica por qué no mejora con la reposición de potasio. Está tirando muchísimo potasio, no lo estamos alcanzando con las reposiciones en agudo que se le realizan. Continuando con el caso.
Entonces, en este paciente se midieron también, aparte de lo que ya les comenté y que no comentamos previamente, los niveles de renina y aldosterona. Porque obviamente cuando tenemos un cuadro de hipertensión más hipocalemia y alcalosis metabólica, una de las principales sospechas es el hiperaldosteronismo primario. Miren, les voy a mostrar otra vez el algoritmo. Este paciente, alcalosis metabólica, tiene un cloruro por arriba de 20, entonces tiene una alcalosis resistente a volumen a cloruro. Tiene hipertensión. Acuérdense que yo con 186, 100 de milímetros de mercurio es hipertenso. Y entonces tenemos que buscar entre todas estas causas que les estoy poniendo en hipertensión presente. Y una de ellas, que pues es una patología común, es el hiperaldosteronismo primario. Entonces, dentro de la patología, y aparte de que nos ayuda a orientar el diagnóstico, la solicitud de aldosterona y renina. Entonces, dentro del protocolo de estudio hay que solicitar aldosterona y renina. Porque pues es una de las sospechas clínicas. Si la aldosterona estuviera elevada y la renina estuviera suprimida, eso confirmaría el diagnóstico de hiperaldosteronismo. Sin embargo, en este caso la aldosterona salió baja. Si recuerdan los niveles que les puse aquí en la diapositiva, la renina salió en 2.17 y la aldosterona, si no se acuerdan, que se me olvidó ponerlo ahí, era menos de 1 nanogramo sobre decilitro. Entonces, en este caso, la aldosterona salió baja y la renina aparentemente normal. Entonces, pero aquí es importante entender dos cosas fundamentales. Primero, el paciente estaba tomando lisinopril, si se acuerdan, porque el paciente se conoce hipertenso y estaba tomando dentro de sus medicamentos para patologías de base lisinopril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Esta, como su nombre lo dice, bloquea la producción de angiotensina 2 y como que rompe esta retroalimentación negativa del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que normalmente estimula la síntesis de renina. Y número dos, el paciente tenía un estado de hipercortisolemia, y el exceso de cortisol puede suprimir los niveles de renina. Dentro de los estudios que le hicieron, también que se los puse ahí, si pueden ver el cortisol, tanto sérico como el cortisol urinario, están extremadamente elevados, ¿no? Entonces, estas dos condiciones, el hecho de que el paciente esté tomando un YECA y que tenga hipercortisolismo, pueden suprimir los niveles de renina. Entonces, por eso, aunque la renina aparece en rango normal, en realidad ese valor puede ser artificialmente normal debido a la combinación de estas dos situaciones. Entonces, en resumen, se mide renina y aldosterona para descartar hiperaldosteronismo primario, pero en este caso los resultados nos obligan a pensar en otro mecanismo que esté generando exceso mineralocorticoide, distinto a la aldosterona, ¿vale? Lo que nos lleva a la pregunta número 3. Todas las siguientes afecciones, todas las que les estoy presentando, pueden causar las siguientes alteraciones. Alcalosis metabólica resistente a volumen, con niveles bajos de renina y aldosterona. Todas excepto una. ¿Cuál de ellas? Síndrome de Liddle, exceso aparente de mineralocorticoides, síndrome de Cushing, aldosteronismo tratable con glucocorticoides. Vamos a revisar rápidamente cada una de ellas para ver cuál de estas no es la que se presenta de esta manera. Síndrome de Liddle es una enfermedad autosómica dominante. Se caracteriza por la hiperactividad del canal epitelial de sodio. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ahorita nos vamos a meter un poco a la fisiopatología del canal epitelial de sodio y demás. Y se han descrito más de 30 variantes de los genes que codifican las 4 subunidades de este canal. Las características clínicas van a variar, va a depender mucho de la penetrancia, es decir, del tipo de variante genética. Como pueden ver, hay mucha cantidad, son 30 variables, entonces dependiendo de la variable que nos estemos presentando en el paciente, será pues como que el cuadro clínico que el paciente presente. Entonces, el canal epitelial del sodio, para tratar de ponerlos como en contexto, se encuentra en la célula principal del túbulo colector cortical de la nefrona distal. Si la actividad de este canal se incrementa, es decir, se aumenta, la anomalía se asemejará como que a un estado de hiperaldosteronismo, causando una reabsorción excesiva de sodio y una excreción excesiva de potasio. Entonces, por consiguiente, en estos pacientes, cuando hay un exceso de sodio, pues va a generar una expansión del volumen intravascular y esto a su vez va a llevar a que el paciente se presente con hipertensión arterial. Al mismo tiempo, la pérdida de potasio, que ahorita les vuelvo a repetir, vamos a hablar un poquito más de la fisiopatología. Como hay una pérdida de potasio, esto lleva a hipocalemia y la combinación de ambos produce alcalosis metabólica que es resistente al volumen. Lo interesante es que aunque el cuadro clínico se parece al hiperaldosteronismo, los niveles tanto de renina y aldosterona están bajos porque el exceso de sodio suprime la producción de estas hormonas y estas no son las causantes directas de la reabsorción de sodio.
¿no? O sea, no hay un tumor, no hay nada que esté generando esta elevación de la aldosterona, sino que pues, esta enfermedad eh, como que imita a un hiperaldosteronismo, pero tiene una causa completamente diferente. En la práctica clínica o la presentación clínica de los pacientes, entonces, como nos van a llegar, serán pacientes con hipertensión de inicio temprano, hipocalemia persistente y alcalosis metabólica. Como les repetía previamente, la severidad y la edad de inicio puede variar mucho de entre paciente en paciente porque va a depender mucho de la penetrancia, es decir, del gen alterado en este tipo de casos. Otra de las opciones que les puse en la pregunta es el exceso aparente de mineralocorticoides. El exceso aparente de mineralocorticoides es una enfermedad genética, autosómica recesiva, causada por la falta de una enzima llamada 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Y aquí es en donde me quiero meter un poco más a la fisiopatología para entender qué carajos pasa a este nivel. ¿Qué es lo que sucede para la reabsorción de sodio, la liberación de potasio? ¿Qué carajos está pasando a ese nivel? Pues bueno, como ya les había comentado, en las células principales del túbulo colector del riñón existe un receptor que se denomina receptor mineralocorticoide, que es el que les estoy poniendo en la diapositiva. Ese es el receptor mineralocorticoide. Cuando este receptor se activa, ya sea porque llega la aldosterona o porque llega el cortisol, se desencadena una cascada de señales dentro de la célula que aumenta la producción y la inserción de los canales de sodio conocidos como ENaC. Estos canales de sodio que se van a encontrar en la membrana luminal y lo que van a hacer o lo que van a permitir es que el sodio se reabsorba desde la orina hasta la sangre, es decir, que nosotros podamos reabsorber sodio. Entonces, el principal mecanismo es el receptor de mineralocorticoides. Este es el que se va a estimular, ya sea por la aldosterona, el cortisol, va a generar todos estos cambios dentro de la célula para que se presenten y se incrementen estos canales de sodio. Tanto el cortisol entonces como la aldosterona tienen la misma afinidad por este receptor, o sea, actúan exactamente igual en el receptor de mineralocorticoides, pero pues normalmente la aldosterona es la que predomina porque circula en concentraciones mucho más elevadas. Cuando hay una disminución del volumen intravascular o hay hipovolemia, entonces la aldosterona se incrementa, hay mucha mayor cantidad de aldosterona y va a actuar sobre el receptor mineralocorticoide. Además de que existe una enzima, que es esta enzima, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que evita que el cortisol actúe como un mineralocorticoide. Esta enzima va a actuar en el cortisol y la va a convertir en cortisona, que es la forma inactiva del cortisol, y entonces de esta manera ya no va a estimular al receptor mineralocorticoide. Porque si estuviera estimulada por la aldosterona más el cortisol, entonces siempre estaríamos con una reabsorción de sodio. Entonces, por eso es la vital importancia esta enzima que bloquea al cortisol para que no genere el estímulo al receptor mineralocorticoide. Sin embargo, esta enzima puede llegar a estar ausente, como en esta patología que le estaba comentando, en el exceso aparente de mineralocorticoides, y puede estar inhibida, ya sea por esta enfermedad o por algunos medicamentos. Cuando esta está inhibida, el resultado final es la activación del receptor de mineralocorticoides, se reabsorbe mayor cantidad de sodio, esto lleva a una expansión de volumen, lleva a hipertensión y el organismo, para tratar de mantener una electroneutralidad, porque se está reabsorbiendo mucha cantidad de sodio, al mismo entonces se va a secretar potasio hacia la orina a través de otro canal, que es el canal ROAMK o el ROMK, lo que va a provocar hipocalemia. Por eso en estos pacientes vamos a encontrar disminución del potasio, porque el organismo trata de mantener un equilibrio de una electroneutralidad y entonces al tratar de hacer eso y tratar de desechar la mayor cantidad de potasio posible, que pues también tiene una carga positiva, al igual que el sodio que se está absorbiendo de manera brutal, entonces es cuando el paciente presenta hipocalemia. Y la espironolactona, y este dato nos va a ayudar mucho para entender cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes, actúa bloqueando directamente al receptor mineralocorticoide, es decir, impide que la aldosterona o el cortisol las active. Y entonces, de esta manera evita la sobreexposición de los canales de sodio y la pérdida de potasio, y entonces se bloquea esta función del receptor mineralocorticoide. En estos pacientes con exceso aparente de mineralocorticoides, las manifestaciones clínicas son muy similares: hipertensión por expansión de volumen, hipocalemia, alcalosis metabólica resistente a volumen, y también tendrán niveles de renina bajo y de aldosterona baja. Síndrome de Cushing.
El síndrome de Cushing en este contexto se debe a un exceso de cortisol causado por una producción ectópica de ACTH, o sea, hay una mayor cantidad de producción de ACTH, lo que estimula en la zona fasciculada de la glándula suprarrenal una producción exagerada o excesiva de cortisol, y que este cortisol que está en grandes cantidades, que normalmente es inactivado por el riñón, por la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, como hay demasiada cantidad de cortisol, esta enzima se ve sobrepasada. No puede inactivar toda la cantidad de cortisol que se está produciendo. Entonces, como resultado, el cortisol empieza a activar directamente los receptores mineralocorticoides en los túbulos distales y generando un cuadro clínico que se parece o asemeja mucho a un hiperaldosteronismo primario. Reabsorción de sodio, retención de líquidos, hipertensión, alcalosis metabólica, hipocalemia, ¿no? También en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las causas más comunes del síndrome de Cushing? Cáncer pulmonar de células pequeñas, tumores carcinoides y como ya les había comentado. Al incrementar la activación del receptor de mineralocorticoides, genera pues, todas estas anormalidades que son muy similares a las previas dos que les comenté. Y aldosteronismo glucocorticoide remediable. Esa es una enfermedad genética autosómica dominante, se produce por una duplicación quimérica que une el gen de la 11-beta hidroxilasa con el de la aldosterona sintasa, y como consecuencia va a generar que la aldosterona se fabrique de una manera anómala, de una manera anormal dentro de la zona fasciculada de la glándula suprarrenal, y su producción va a depender mucho de la estimulación por ACTH. Y en ese tipo de pacientes también vamos a encontrar la renina suprimida, pero la aldosterona elevada. El cuadro clínico se va a caracterizar por hipertensión severa de inicio temprano y complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares que suelen aparecer alrededor de los 30-32 años y se presentan en pacientes muy, muy jóvenes. Sin embargo, aunque también causa alcalosis metabólica resistente al volumen, lo que la diferencia de otros síndromes es que aquí la aldosterona está elevada y la renina se encuentra suprimida. La hipocalemia no es tan frecuente, incluso en algunos pacientes puede que no se encuentre, y cuando aparece, por lo general suele estar en relación con la utilización de los diuréticos que se utilizan como la espironolactona. Y el diagnóstico se confirma de tres maneras, demostrando que la aldosterona se suprime cuando se administran glucocorticoides, cuando se realizan pruebas genéticas, o detectando en la orina productos de oxidación C18 del cortisol. Entonces, viendo la pregunta que les hice previamente, ¿cuál es? Todas las siguientes afecciones pueden causar alcalosis metabólica con niveles bajos de renina y aldosterona. Las primeras tres sí lo van a presentar. Síndrome de Little, exceso aparente de mineralocorticoides, síndrome de Cushing, por todo lo que les expliqué. Entonces, en esta pregunta, la única que no entraría dentro de estas características, porque tendría la aldosterona elevada, sería el aldosteronismo tratable con glucocorticoides, ¿vale? Y entonces, siguiendo con el caso clínico, entonces, en este paciente se consideran varias posibilidades para explicar la hipocalemia y la alcalosis metabólica. O sea, como ustedes pueden ver, pues hay varios diagnósticos diferenciales, por lo menos tres diagnósticos diferenciales. Pero haciendo un análisis del caso, el síndrome de Little se descartó porque pues, este tipo de problemas se presenta con hipertensión de inicio temprano y que generalmente tienen una fuerte historia familiar. O sea, hay antecedentes familiares de esta situación. Y por eso les comenté al inicio de la plática que en cuanto a antecedentes heredofamiliares, sí tiene a su papá, sí tiene a su hermano con hipertensión, pero que empezaron en edades adultas. Entonces no coincide tanto en este caso, no se puede descartar al 100%, pero como que no cuadra. También se descartó el exceso aparente de mineralocorticoides, ¿no? Porque no estaba tomando ningún tipo de medicamento o, y generalmente se presenta en la infancia, y la FODMAP adquirida, que es un poco cuando se encuentra un poquito más grande, se relaciona con consumo de ciertas cuestiones como el regaliz o algunos antifúngicos, cuestiones que el paciente no estaba consumiendo. Y entonces se sospechó el diagnóstico, dentro de los diagnósticos diferenciales, la sospecha más importante y la más fuerte fue un probable síndrome de Cushing, sobre todo por el exceso de cortisol que el paciente presentó. Si recuerdan los estudios que se realizó y que ya les había puesto previamente, el cortisol matutino salió en 125, lo normal es de 6 a 26, lo que confirma un exceso muy marcado de cortisol. La excreción urinaria de cortisol en 24 horas también fue extremadamente elevada, 16.080 con un rango de 40 a 50, que demostraba que la producción de cortisol era sostenida y masiva. Y finalmente, pues y para amarrar, la hormona adrenocorticotrópica o la ACTH estaba en 1140. Lo normal es de 6 a 50. Entonces, esto está indicando que existe una estimulación exagerada de las glándulas suprarrenales. Estos resultados en conjunto
Entonces muestran un hipercortisolismo severo dependiente de ACTH, lo que pudiera llegar a explicar por qué el exceso de cortisol sobrepasa la capacidad de la enzima 11 beta, que ya es lo que se había comentado en el riñón, y entonces activa directamente los receptores mineralocorticoides. Y el cuadro clínico resultante es lo que estamos viendo en este paciente. Se parece mucho a un hiperaldosteronismo primario con hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica, que es resistente al volumen, pero a diferencia de hiperaldosteronismo primario, la renina y la aldosterona estaban bajas, ¿no? Entonces, se hicieron más estudios para tratar de evaluar este exceso e incremento del ACTH. Primero se hizo un ultrasonido hepático porque, si recuerdan, en los primeros estudios que al paciente se le realizaron tenían las transaminasas un poquito elevadas, donde se mostraron múltiples masas hepáticas. Se hizo una tomografía de tórax, abdomen y pelvis que reveló un nódulo pulmonar de 2.7 centímetros en la región suprailiar derecha, además de masas en hígado y páncreas y una nodularidad difusa en las glándulas suprarrenales, que probablemente era la fuente del exceso de cortisol. La resonancia magnética descartó metástasis, tanto en cerebro como en hipófisis. Finalmente, la biopsia de hígado confirmó el diagnóstico al tomar la biopsia nodular, y se trataba entonces de un cáncer de pulmón de células pequeñas con metástasis hepáticas. Lo que nos lleva a la pregunta número 4. ¿Qué medicamento estaría indicado para tratar la hipertensión de este paciente? Que ya se los adelanté previamente cuando estaba hablando de la fisiopatología: espironolactona, verapamilo, losartán o alisquireno. La espironolactona sería el tratamiento de elección en este caso, ¿no? Es un esteroide sintético, actúa como un antagonista competitivo de la aldosterona, porque además de unirse al receptor mineralocorticoide, también tiene afinidad por receptores de progesterona y andrógenos. Esto pudiera también explicar por qué los efectos secundarios que se presentan en este paciente. Entonces, en el riñón, la espironolactona llega a la nefrona distal a través de la sangre, atraviesa la membrana vasolateral, se une al receptor mineralocorticoide que está en el citoplasma, y normalmente cuando la aldosterona activa este receptor, se desencadena una cascada de señales que disminuyen la degradación de los canales de sodio, aumentan, o sea, todo lo que ya les comenté previamente. Entonces, la espironolactona, al bloquear este proceso, al ocupar el receptor de mineralocorticoides, se bloquea toda esta situación, y entonces, por obvias razones, hay una disminución de la volemia intravascular, la hipertensión se empieza a controlar, el potasio empieza a corregirse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es el tratamiento de elección en pacientes que tienen casos como el de este caso clínico. Entonces, conclusión del caso: el paciente recibió tratamiento con espironolactona y su hipertensión e hipocalemia mejoraron. Semanas después reingresó para iniciar quimioterapia y recibió etopósido y carboplatino. Dado que el cáncer estaba avanzado e irresecable, porque recuerden que tenía metástasis, se descartó la adrenalectomía para tratar la hipercortisolemia y se añadió metirapona, que es un inhibidor del 11-beta-hidroxilasa, a su régimen con el objetivo de disminuir la conversión de 11-desoxicortisol a cortisol. Desafortunadamente, el paciente desarrolló choque séptico, insuficiencia renal secundaria, aspergilosis diseminada y falleció menos de 2 meses después de su presentación inicial con hipocalemia asintomática y refractaria. Entonces, me pareció bastante interesante este caso clínico, ¿no? El paciente asintomático completamente, o sea, realmente el motivo por el que el paciente acudió a su médico general fue por un edema de extremidades inferiores, que seguramente fue secundario al incremento del volumen intravascular que estaba generando este problema a nivel renal, y que se encontró de manera, pues, accidental, se podría decir, el potasio, y de ahí se empezó el protocolo de estudio hasta que finalmente se encontró un cáncer pulmonar metastásico. Increíble que el paciente no tuviera ningún tipo de síntomas, nada, ningún tipo de problema, ni ningún tipo de molestia. En una de esas, la pérdida de peso, pues no era completamente debido a la dieta y a la actividad física, sino que también al proceso neoplásico que tenía el paciente. Entonces, me pareció un caso bastante interesante, muy de internista, ¿no? De estar tipo detectivesco siguiendo las pistas, pero me agradó mucho, sobre todo porque nos ayudó un poco a revisar el abordaje de los pacientes con hipocalemia, el abordaje de los pacientes con alcalosis metabólica, que siempre es útil darle una repasada cómo debemos leer la gasometría, cómo debemos abordar a los pacientes con hipocalemia, y nos sirvió perfecto para hacer este ejercicio diagnóstico. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.